Hola familia, buenos días, shalom. Aquí estamos transmitiendo en este primer día de la semana. Bendito sea el Señor porque comenzamos la semana, ¿verdad? Y vamos a comenzar pues estudiando la palabra como habíamos acordado. Perdón por la tardanza, había dicho a las 11:30, pero he tenido algunas fallas técnicas. De hecho va a ser una plática muy corta, pero vamos a hacerlo para dar inicio a estas enseñanzas. Vamos a hacerlo así, en pláticas cortas, pero confiando en que puedan ser sencillas y podamos todos pues entenderlas. Espero que así sea. Ese es mi propósito en esto, que podamos todos entender pues la palabra de Dios tal cual lo dice. Muy bien, vamos a ir a la enseñanza. Déjenme acomodar nada más aquí la computadora y vamos. Ahí está. Muy bien. Acuérdense, vamos a basar todas estas enseñanzas en Mateo 24. Claro que vamos a ir a otros libros, a otras referencias bíblicas, tratando de que la misma palabra ahora sí que se responda a sí misma. Vamos a empezar con oración y la lectura de Mateo 24 y vamos a ver algunos temas hoy. Esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, como les digo, pero creo que es muy propio por los tiempos que estamos viviendo y pues para estar en confianza, en shalom. Tal vez va a haber algunas cosas que sean un poco diferentes, pero es muy importante que tengamos esa actitud de escudriñar la escritura, de hacer las cosas así con esa actitud como los que tenían los de Berea. ¿Se acuerdan? Ahí en el libro de los Hechos, que aunque les estaban diciendo cosas nuevas, no, en realidad que no era nada nuevo, porque ya estaba profetizado que el Mesías tenía que venir y que tenía que sufrir, etc. Entonces, de esa misma manera, con esa actitud, vamos buscando en las escrituras todo esto que vamos a aprender. Vamos a ver algunas palabras en griego, nada del otro mundo. Simplemente vamos a consultar el diccionario, a ver qué es lo que nos dice, para poder tener un entendimiento mejor del escrito, ¿verdad? Y eso es todo. Pues vamos a orar. Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia, por estos tiempos que estamos viviendo. Gracias porque es claro que no es casualidad, nada se te pasa de tu control y confiamos en que todo esto ha de obrar para bien porque te amamos. Así es, Señor. Bendito eres. En tus manos encomiendo este tiempecito y que todo sea para tu honra, para tu honor, para edificación de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y ayúdanos a poder entender cómo es que debemos de discernir los tiempos. Que podamos entender cómo es que la higuera ya está dando sus brotes, que los tiempos son muy adelantados y que necesitamos comprenderlos para no estar en tinieblas, sino que estemos verdaderamente en la luz porque somos hijos de luz. Así lo dice tu palabra, en Yeshua HaMashiach. En ti confiamos y a ti nos encomendamos. Amén. Muy bien. En este tema, ¿verdad? Algunos temas de Mateo 24, vamos a ver algo que tiene que ver con muchos. De parte de la congregación de la Quejilá, ¿verdad? Ya tienen parte de estas enseñanzas, pero vamos a ir a otras cosas. Vamos a enfatizar mucho en lo que conocemos como tribulación y tocar varios puntos que tienen que ver con eso. El rapto antes de la tribulación también lo vamos a tocar, y lo pongo entre comillas, eso de rapto, ¿verdad? Los falsos ungidos, el día y la hora solo el Padre lo sabe. Entonces todo eso lo vamos a ir tocando poco a poco. Primero que todo vamos a leer Mateo 24. Mateo 24, voy a utilizar la versión Pechita, porque utiliza algunos términos que creo que son importantes para poder tener mayor entendimiento. Voy a bajarle un poquito a esa música, perdón.
Ay, así mejor. Muy bien. Vamos a empezar a leer. Vayan por sus Biblias. Espero que todos ya tengan sus Biblias y que leamos juntos ahí con las diferentes versiones para ir comparando, ¿verdad? Eso es muy importante. Y así vamos a tener más luz de lo que estamos, de los versículos que estamos tratando. Yo me preparé mi cafecito. Espero que todos también estén preparados. Vamos a ver. Dice así. Acuérdense, es la pechita. Mateo 24. Y Yeshua, al salir Yeshua del templo para marcharse, se acercaron. No veo bien, como que no tengo buena luz aquí. A ver, pero perdónenme. Voy a iniciar otra vez. En el nombre de Yeshua, que todo esté bien. Al salir Yeshua del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Pero él les dijo: he aquí, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Habiéndose sentado Yeshua en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado, dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Contestando Yeshua dijo: cuiden que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy un ungido. Por eso me gustó parte de esta versión, porque está hablando de algo que nosotros, para en este tiempo puede ser mucho más sutil, y ahí hay que poner mucha atención. Este tema no lo voy a tocar ahora, ¿verdad? Pero voy a comentarlo nada más, ¿sí? Se estaba hablando del templo. La profecía del templo tiene cumplimiento en el año 70 después del Mesías, y efectivamente fue destruido. De hecho, hasta el día de hoy no hay templo. En el lugar donde debería estar el templo hay una mezquita islámica. Bueno, entonces, cuando se le está preguntando esto, los discípulos van en privado, están en el monte de los olivos. En Marcos capítulo 13, si no me equivoco, habla acerca de 4 discípulos que se le acercaron, ¿verdad? Y le preguntan, ¿sí? ¿Cuándo acontecerá esto? Es decir, lo del templo. ¿Cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces allá completa, por eso esta profecía tiene diferentes aplicaciones, ¿sí? Cosas que ya se cumplieron y cosas que se han de cumplir. Muy bien, sigamos. Pero aquí cuando nosotros leemos, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy un ungido. En Reina Valera dice que yo soy un Cristo. Vendrán muchos diciendo, yo soy Cristo. Si nosotros somos engañados con que alguien viene a decir, yo soy Cristo, va a ser pero muy difícil que pueda ser así. Pero cuando estamos hablando de yo soy un ungido, es algo bien tremendo, porque en los últimos años se han levantado muchos diciendo que son ungidos y que tienen una unción especial para ciertas cosas, y dice la palabra de Dios que engañarán a muchos. En esto vamos a poner atención en esa palabra muchos, que se repite precisamente pues varias veces, ¿verdad? Y dice, vamos a seguir leyendo, dice, yo soy un ungido y engañarán a muchos. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras, y miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Aquí la palabra plagas es importante ponerle atención. En otros dice pestes, y habla pestes. Cuando nosotros vamos al griego, nos damos cuenta que esa palabra pestes o plagas también significa enfermedades. Y esto es muy importante. Y la palabra terremotos también se utiliza en la misma palabra de Dios como si fueran ciclones o tormentas. La misma palabra en griego significa lo mismo.
De hecho, cuando ahora sí se levanta el mar, en el mar de Galilea, ¿verdad?, que están los discípulos y hay una tormenta y están pescando y el Señor la calma, la palabra que se utiliza ahí es la misma que se utiliza para terremotos, cuando se viene ahora sí que una gran tempestad, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante porque nos damos cuenta que la palabra del Señor profetiza en su original acerca de enfermedades, pestes, ¿verdad?, virus, ¿verdad?, que estamos pasando ahorita por este tiempo. Muchos serán turbados, y también habla de ciclones, de tormentas, terremotos, no solamente terremotos. Entonces nos damos cuenta que las señales están por todas partes en diferentes formas. Así es como lo dice la palabra del Señor en su original. Entonces sería meternos un poquito para que veamos cómo es que efectivamente la palabra de Dios contempla todo esto que está sucediendo alrededor nuestro. Muy bien, sigamos. Estoy en el 8. Pero todas estas cosas serán el principio de dolores. En esos días los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones, y esto es muy relevante, por causa de mi nombre. Ahorita, el que nosotros hablemos del nombre es causa precisamente de división. Si nosotros hablamos ahorita de Jesús, cualquiera puede hablar de Jesús y no es causa de persecución ni de ningún problema. Aquí hay una cosa muy importante, ¿verdad? Porque Jesús lo reconocen pues prácticamente todas las religiones. Aún el mismo Islam reconoce al profeta Jesús. Pero cuando estamos hablando de su nombre, cuando hablamos del nombre verdadero del Mesías, que es Yeshua en hebreo, ¿verdad? Pues su nombre, los nombres no se traducen. Entonces aquí vemos que ya empieza a haber problemas simplemente por eso, ¿sí? Entonces vamos a seguir adelante. Y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces, y unos a otros se aborrecerán y se entregarán unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas. Ya habíamos leído, ¿verdad?, que ahí va a haber, vendrán en el 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Ahora en el 11, y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos también, muchos serán engañados. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Amén, que sea así, que su evangelio sea para todas las naciones. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación desoladora de la cual se habló el profeta Daniel, colgada en el lugar santo, el que le entienda, y en este 15 es muy importante que entendamos cuando nos está remitiendo el mismo Mesías a Daniel, hay que entender la profecía de Daniel. Lo que es muy curioso, yo sé que para muchos no es común que se hable acerca de esto, pero cuando hablamos de Daniel y toda la profecía que tiene que ver con esta abominación desoladora, nos remite a la historia de los macabeos. Si yo quiero entender realmente lo que está diciendo el Mesías aquí, yo tendría que ir a Daniel y entender Daniel más ampliamente a través de la historia de los macabeos. Y va a dar mucha luz acerca de todo esto. Aquí lo que es muy interesante es que estamos hablando que el Mesías nos remite a un tiempo que es en el tiempo de que la tribu de Judá fue llevada a Babilonia, fue llevada en cautiverio, y en ese contexto Daniel da una profecía cuando se reconstruye el templo unos pocos años después, porque el cautiverio fueron 70 años. Y pocos años después se construye, en la época, estamos hablando de Nehemías, de Esdras, etc. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, años después, varios siglos después, vienen los macabeos. Y ahí en esos libros hablan acerca de la abominación desoladora, que precisamente lo que hacen es que en el templo que se había reconstruido, ponen una estatua de Zeus y empiezan a hacer sacrificios, pero sacrifican animales inmundos, sacrifican una puerca, dice, en el lugar
santo, en el templo, entonces lo mencionan como la abominación desoladora. Ese no es el tema, es amplio, pero los quiero dejar con estas pistas para a ver si son inquietados a investigar este asunto. Muy bien, vamos a continuar. 16. Entonces los que estén en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no baje a recoger lo que está en su casa, y el que esté en el campo no retroceda para recoger su ropa. Pero hay de las que están embarazadas y de las que están criando en esos días. Oren pues para que su huida, y aquí poner mucha atención, no ocurra durante clima tormentoso, en invierno dicen otras versiones, ni en día de reposo. Esto lo está diciendo el Mesías, es Mateo 24, ¿sí? Quiere decir que está hablando de cosas futuras y que aún estemos orando para que cuando tengamos que huir, no sea en un clima que no convenga, ni tampoco que sea en día de reposo. Pero aquí la recomendación es ora para que no sea así. Ora para que no sea en día de reposo. Pues también es una tarea que hay que hacer, porque aquí nos estamos, ahora sí que nos remite el Mesías con sus propias palabras acerca del día de reposo. Ahí se los dejo de tarea. 21. Porque habrá entonces una gran aflicción, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Aquí la palabra aflicción es tribulación. Esta es la pechita, acuérdense, la Biblia siriaca. 22. Y si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobreviviría. Esto es muy importante para cuando toquemos el tema de el mal llamado rapto. Estos versículos son muy importantes porque dice: pero a causa de los escogidos, esos días serán hechos pocos. ¿Ok? Entonces habla de que aún el pueblo, aún lo que hemos conocido, ¿verdad? El que es verdaderamente la iglesia, la congregación de los santos, va a pasar por tribulación. Muy bien, pero vamos adelante. 23. Si alguno les dice en ese entonces, mira, allí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Fíjense qué tremendas palabras. Y está bien claro, está hablando de falsos cristos que son falsos ungidos, falsos profetas. Aquí lo que nosotros tenemos que entender, pero muy muy claro, no está hablando de posibilidades. Dice que va a haber muchos falsos profetas, muchos falsos ungidos. Entonces, lo extraño sería que no hubiera esos falsos ungidos o esos falsos profetas. Eso sería extraño porque ya pudiéramos poner en duda lo que dice la palabra del Señor. Entonces aquí hay que poner mucho cuidado, porque si el Señor nos está diciendo que va a haber muchos falsos profetas y falsos ungidos, es porque los va a haber y es porque los hay. Yo no voy a ponerme a criticar ningún ministerio ni nada. Tenemos que entender la Escritura y que la Escritura misma, por medio del Espíritu Santo, nos esté revelando su verdad. Es importante que esta profecía del Mesías ahora sí que sea revelada a nuestras vidas y que le creamos más en lo que dice la Escritura que en lo que pueden decir personas. Jamás nunca va a estar por encima de la Escritura lo que diga ningún profeta y ninguna persona que se crea ungida. Esto es muy importante, hermanos. Sigamos. 25. Vean que se los he dicho con anticipación. Y esto es una bendición bien grande. Como el Señor nos dice de esa manera. Mira, te lo digo por adelantado. Te lo digo por adelantado. Por Adela dicen acá, ¿no? Te lo digo por adelantado. Así es como va a suceder. Y nosotros, ¿verdad? En la veracidad de nuestro Señor y Mesías, nuestro Salvador, estamos viendo que precisamente así está haciendo. Mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado.
No tengamos temor a los falsos ungidos y a los falsos profetas que te quieren maldecir porque no haces caso a lo que ellos te dicen. Eso no es someterse, eso no es estar bajo autoridad. Eso es poner a una persona en autoridad por encima de lo que dice la Escritura. Y claro, hay personas que tienen una unción especial, claro que sí. Hay personas que pueden tener un don profético, yo también lo creo. Hay personas que tienen un don de apostolado, también lo creo. Pero aquí dice que tengamos cuidado, mucho cuidado. Hay que siempre estar probando esos espíritus. La misma palabra nos lo recomienda. Vamos adelante. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en la habitación interior, no lo crean. Porque así como el relámpago surge del oriente y es visto hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potestades de los cielos serán sacudidas. En ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, con chofar, aleluya, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde su extremo del cielo hasta el otro. Bendito sea el Eterno, porque la palabra del Señor dice que la casa de Israel fue esparcida hasta lo último de la tierra, hasta el extremo de la tierra. Y el Señor viene por la casa de Israel, que está esparcida entre las naciones, que ni siquiera sabe que es casa de Israel, que su identidad se ha perdido. Eso es el milagro de la salvación en Yeshua, nuestro Mesías, que viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay personas que dicen, no, es que yo soy de esta denominación, no, es que yo soy cristiano de esta iglesia. La palabra del Señor habla muy claramente que Él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y muchos que son de alguna iglesia, que son de alguna congregación y que están haciendo las cosas bien, que creen en la palabra del Señor, a veces no les ha sido revelado que su identidad, al ser comprados con la sangre del Mesías, te hace conciudadano de los santos. Antes no tenías ciudadanía de Israel, ahora sí la tienes en Cristo Jesús. Y lo digo así para que se entienda, en Yeshua el Mesías. Entonces esto es muy claro en la palabra del Señor. Y es bien hermoso porque cuando nosotros leemos la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, aún los salmos, nosotros nos damos cuenta que todo lo que le hemos conocido como Viejo Testamento no ha pasado, sino que está vigente y que conecta todas esas profecías de Israel, de la casa de Judá, de la casa de Israel, de la casa de Efraín, con todo el ministerio, con toda la unción que es a través de Yeshua el Mesías. Entonces no hay contradicción, al contrario, el Señor viene a romper esas barreras, a romper esos muros que se levantaron para unir lo que es de Él. Entonces, bueno, ese es otro tema, no me quiero desviar, perdónenme, pero me emociono. Vamos a lo que preparamos para leerlo juntos. Muy bien, vamos a Mateo 24, 4 y 5, y vamos a hacer esta énfasis. Estamos, acuérdense, en la en la pechita. Y acá en este lado tengo una Reina Valera, pero con hebraísmos. ¿Sí? Me la regalaron, está muy bonita la Biblia, está muy suave. Y con letra grande, que es lo que yo ocupo. ¿Sí? Y también vamos a consultarla. Muy bien. Y dice así, Mateo 24, 4. Contestándoles Yeshua, dijo, cuiden de que nadie los engañe. Acuérdense, estas son recomendaciones del mismo Mesías. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar que nadie nos engañe. Así de sencillo es de entenderlo. Cuiden que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Si nosotros conectamos Mateo 24 con Mateo 7, ¿sí? Que la palabra es bien clara. Dice, van a venir
delante de mí y van a decir, Señor, Señor, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y el que les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Y ahí está en Mateo 7, no estamos inventando nada. ¿Ok? Entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy un ungido. Y me gustó ponerlo así, ¿verdad? Porque en esta versión, precisamente porque utiliza esa palabra, dice, aquí está, ¿sí se alcanza a ver el láser? Espero que sí. Dicen, vendrán muchos en mi nombre y diciendo, yo soy un ungido. ¿Cuántos hay que dicen, yo tengo la unción? Ven para acá y voy a orar por ti para pasarte la unción. Entonces tenemos que recapacitar en todo esto. ¿Que podrá haber entre ellos gente genuina? Claro que sí, yo no lo dudo. Sin embargo, se ha abusado de cosas que no son para que se abusen, ni para que se esté manipulando al pueblo, ni aprovechándose de las ovejas que son del Señor. Porque el único que derramó su sangre para comprar las ovejas fue Yeshua el Mesías. No hubo nadie, ni ha habido nadie sobre la tierra que haga ese sacrificio más que Él. Entonces le pertenecen a Él. Esto es muy importante. Yo soy un ungido y engañarán, y esto es lo que preocupa. ¿Qué dice? A muchos. Entonces, proféticamente se nos está diciendo, engañarán a muchos. Ahí lo estoy tratando de subrayar, ¿sí? Engañarán a muchos. Ahí está ya en amarillo, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver? Muy bien. Entonces, tenemos que tener verdaderamente, ¿verdad?, conciencia de lo que dice la Escritura y de lo que está profetizando. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con los muchos, ¿sí? Dice en Mateo 24, capítulo 10. Muchos se escandalizarán entonces, y unos a otros se aborrecerán y se entregarán unos a otros. Cuando estamos hablando de que muchos serán engañados, muchos se escandalizarán, ahí nosotros tenemos que poner atención, porque yo no quiero ser de estos muchos. Yo necesito verdaderamente estar seguro en mi Señor. Sigamos. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos. Esto es tan tremendo porque cuando la palabra nos está hablando de esto, ya está hablando de una tribulación. Y vamos a entrar a ese tema. Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es que muchos escandalizarán. Ahora sí que literalmente, porque la palabra del Señor lo dice, 1 Timoteo 4:1, lo dice que vendrán y apostatarán, se retirarán de la fe, no van a querer seguir al Señor. ¿Saben por qué? Y esto es tan importante, hermanos, porque muchos aprendido que todo va a ir bien, que no va a haber tribulación, que la tribulación es para los del mundo y que la iglesia va a ser exenta de toda tribulación porque el Señor nos va a raptar antes de esto. Hermanos, con todo respeto y en el temor del Señor, les digo, eso es falso, no es verdad. Yo creo que estos muchos que dice la Escritura, son de gente que son hermanos, que tienen que recapacitar en esto, que tienen su esperanza en que en sus vidas no va a haber sufrimiento ni tribulación. Y en el momento que se estén viviendo más plagas, más tormentas y terremotos, más engaños y se aumente la maldad, se va a enfriar su amor. Van a apostatar de la fe, porque no están preparados para situaciones difíciles. Hermanos, en el amor del Señor yo quiero estar diciendo estas cosas. No es con el afín de alarmar, sin embargo se requiere tocar alarma, se requiere tocar trompeta y poder hacer entender a las personas, a todos juntos. Necesitamos entender que vienen tiempos muy difíciles. Esto que está pasando es solamente una pequeña prueba. Vienen cosas más difíciles. Está profetizado en la Biblia.
Y si yo creo que no voy a pasar por ellas, estoy siendo engañado. Yo tengo que prepararme y saber en qué está puesta mi fe. Sobre qué estoy, ahora sí que, establecido. Amén. En falsas expectativas no debe estar nuestra fe. Porque en el mundo tendrán aflicción. Vamos a ver esto. Ok, ahí vemos que muchos van a ser engañados. Yo espero que no. Y fíjense, me gustó esta foto, ¿no? Porque ahí van muchos y van a caer. Y creen que van bien, pero van como ciegos guiados por ciegos. ¿Por qué? Por falsas enseñanzas, falsas doctrinas de lobos vestidos de oveja. Por mal entendimiento de la palabra. Por gente que en realidad no tiene, ahora sí que, compromiso con la verdad de la Biblia. Es muy importante, hermanos, que estemos comprometidos con la verdad y que no dejemos de escudriñar la palabra del Eterno. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo, el Ruach de Elohim, nos guíe a toda verdad, porque ese es su propósito. Fíjense, cuando nosotros vemos de la tribulación en Mateo 24, cuando voy y me meto a esto, ¿verdad? Viene la palabra eslipsis. Claro que no voy a darles todo este estudio, pero para que se den cuenta todas las aplicaciones que tiene la palabra eslipsis, que se ha traducido con tribulación. Entonces, podemos entender, estos son 4 o 5 diccionarios, aquí se los puse, 4 o 5 diccionarios hay aquí que hablan sobre los diferentes versículos que hablan de esta palabra. Pero vamos a los versículos, a la palabra eslipsis, donde viene en Mateo 24 acerca de la tribulación. Yo se lo reduje nada más para que se pueda entender el concepto. Eslipsis viene de una palabra que es eslibo. Quiere decir presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. ¿Y qué dice aquí? El último, sufrimiento. Esta palabra, su raíz del griego es eslibo, que es oprimir, tribulación, afligir, angosto, angustiar, atribular. Bueno, vemos que esta palabra en el Nuevo Testamento se ha traducido de estas formas. Estos son diccionarios bíblicos. Del griego se ha utilizado esa palabra en diferentes formas. Vamos a ver algunos ejemplos antes de entrar a Mateo 24. Dice el Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando se utiliza la palabra angosto, es la palabra eslibo, que lo acabamos de ver. Juan 16:33, esto lo vemos, es un versículo, son versículos muy conocidos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, que tengáis shalom. Amén. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, eslipsis. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros utilizamos estas mismas palabras que se utilizaron en Mateo 24, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y se tradujera de la misma manera que se tradujo en Mateo 24, dijera así: porque estrecha es la puerta y de tribulación el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A ver, ¿cuántos dicen amén? Está tremendo, ¿verdad? Pero eso es lo que dice. Juan 16:36. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Tribulación. Esa es la palabra que se utiliza en Mateo 24. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que tribulación tiene que ver con aflicción y con estar en angostura, estar en estrechez. Aún si yo quiero estirar esto, en lugar de tribulación podría poner la palabra sufrimiento y no estaría mal traducido. También significa eso, porque estrecha es la puerta y de sufrimiento el camino que lleva a la vida. Fíjense qué tremendo. No estás mal. Bueno, pues investígalo en el diccionario. Y ten el celo, ten la pasión para llegar hasta la última consecuencia, no nada más por encimita. Amén. Muy bien, sigamos. Cuando nosotros vamos a Marcos 4:17 de la Reina Valera, dice así: pero no tienen raíz en sí. Fíjense de quién está hablando, ¿se acuerdan?
el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Y unas semillas cayeron sobre el camino, otros sobre espinos, otros sobre pedregales, pero otros cayeron sobre tierra fértil y dieron fruto al 20, al 30, al 60 y al 100 por uno. Espero que cada uno de ustedes que están escuchando juntamente con nosotros seamos de esos, que demos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para honra y honor del Señor. Pero fíjense, dice: pero hay unos de los que fueron sembrados con la palabra que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Fíjense qué es lo que hace que sean de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, Reina Valera, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, si estamos esperando que solamente vengan bienes y no males, que si estamos creyendo que Dios prometió que solamente vamos a ser prosperados, sanados y que todo va a estar bien, créeme que si tu fe está fundada en algo así, va a venir tribulación a tu vida y vas a apostatar. Tu amor se va a enfriar. Vas a creer que Dios te falló porque no está cumpliendo todos los caprichos que enseñaron a muchas personas. Y no es así. No es así. Ahora, no es que Marcos, que le gusta sufrir y le gusta estar en martirizarse. Si me conocieras bien, supieras que yo no soy así. A mí me gusta estar acostadito, ver películas, no estarme preocupando, estar en confort, a gusto, que no haya problemas, igual que todo el mundo. Pero no porque me guste y mi carne le gusten esas cosas, voy a dejar de decir lo que sí dice la palabra del Señor. Y yo sé que porque la palabra del Señor lo dice, es que así va a ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a salir de mi comodidad. Tengo que dejar de estar sentado viendo tanto tiempo cosas que no convienen. Tengo que disciplinarme. Tengo que creer en lo que dice la Biblia más allá de lo que dicen las personas. Y empezar a vivir la fe en Yeshua nuestro Mesías. ¿Sí? Porque Él es mi Señor, mi Salvador. Dice que es varón de dolores. Fíjense nada más. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Hechos 7:11. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán. Fíjense cómo lo está diciendo. Lo está diciendo en Hechos 7, es el testimonio, ¿verdad?, del primer mártir. Y dice: y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Entonces vemos que el trato de Dios para con Israel, en tribulación, en aflicción, en sufrimiento, es desde siempre. Es parte de lo que el Señor hace en nuestras vidas, porque estamos en esta carne y es necesario tratar con ella, y Él lo sabe. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12 que a nadie le gusta la disciplina. A mí no me gusta, pero es necesaria y da buen fruto. Da buen fruto la disciplina. Los tiempos difíciles nos hacen madurar. Así es. Entonces, no, pero es que Jesucristo ya lo hizo por mí y Él sufrió por mí, entonces yo ya no tengo que sufrir. No es así el asunto. Si fuera verdad lo que tú piensas, de que Jesucristo sufrió por mí y tú ya no tienes que sufrir, pues vamos pensando en qué pasó con Pablo. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo vivieron ellos? Más que cómo murieron, cómo vivieron. En tribulaciones, en angustias, en cárceles, persecuciones, fueron apedrados, vituperiados, humillados, pasaron hambres, ayunos, tiempos largos de desvelo. Eso es de Pablo, pero Pedro también. Juan en la cárcel, tuvo que ser llevado a Pasmos para que viviera como un prisionero. Fueron perseguidos ahora sí que por Roma. Pasaron tiempos de sufrimiento muy grandes. Los primeros siglos y hasta el día de hoy han sido de persecución. Ha muerto mucha gente, muchos hermanos por causa de la palabra. ¿Quién te dice que tú y yo somos mejores que ellos? Hermanos, tenemos que recapacitar. Vamos a seguir adelante, que el Señor tenga misericordia. Estos versículos son tan importantes, ¿verdad? Porque nos dan luz.
¿verdad? De lo que realmente podemos estar viviendo. Si tú mueres en completa paz y en shalom y no tuviste que sufrir, aleluya, gloria al Eterno, ¿sí? Pero yo tengo que entender que si yo estoy sirviendo al Señor y estoy predicando la palabra y no me avergüenzo de su nombre, no me avergüenzo de su palabra, de su Biblia y sigo adelante, es muy probable, y más por los tiempos que estamos viviendo, que vamos a pasar sufrimientos, que vamos a pasar tiempos que nadie desea, pero que son necesarios. Vamos a ver, fíjense, en Romanos 5, 3 al 5 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? En las tribulaciones. Ay, Dios mío, ¿cómo es que Pablo habla así? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aleluya, bendito sea el Señor, que nunca nos avergoncemos de Él, que el Señor nos dé esa capacidad. No hablarlo nada más por hablar, porque conozco que Pedro dijo: yo jamás te voy a negar, y lo tuvo que negar 3 veces. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, siempre todo esto en humildad y con mansedumbre, porque no somos mejores que Pedro, definitivamente, ni mejores que ninguno de los que dicen la palabra del Señor. Por pura misericordia es que andamos. Sigamos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense qué tremendo. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice. Y sabe cuál es el fruto de todo esto. Reconoce Pablo que es necesario. Y sigue el versículo, el pasaje. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Yeshua, nuestro Mesías, de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti. Fíjense qué tremendo. ¿Cuántos se quieren apropiar de esta palabra? Porque nos apropiamos cuando dice que vamos a ser prosperados en todo. Pero no nos apropiamos así como prospera tu alma. Vamos a apropiarnos de palabras que dicen: no, es que la peste no tocará tu morada, estás bajo la sombra del Omnipotente. Pero no nos apropiamos de que dice que si estás bajo la sombra del Omnipotente es porque obedeces su Torah, porque estás salvaguardado, porque eres obediente a su instrucción. Hermanos, dejemos de ser niños y crezcamos en esto, ser serios en lo que la palabra de Dios dice, y no agarremos un versículo por aquí y desechemos todo lo demás. Eso es una falta muy grave, es quitarle a la palabra. No que nosotros la hagamos a la perfección, pero en esa motivación estamos. Que verdaderamente entremos a lo que sí dice la palabra. Vamos a seguir. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense qué tremendo. El hecho de que pasemos por tribulación, angustia, persecución, no tiene nada que ver con que el Señor ha dejado de amarnos. Nosotros vamos a dar testimonio de que su amor va a seguir continua y firme en nuestras vidas, a pesar de que pasemos tiempos difíciles. Yo sé que ahorita hay gente que está pasando tiempo difícil. Sus ingresos se menguaron. Algunos sus ingresos se cortaron totalmente. Pero el Señor está diciendo: ¿sabes qué? Bendito sea mi hijo, que a pesar de que hay tiempo difícil, él no se olvida de que yo le amo. No se olvida de que yo voy a tener cuidado de él y de su familia. No se olvida de que si lo compré con mi sangre preciosa, yo voy a tener cuidado de él. Y aún en los tiempos de aflicción, yo voy a estar juntamente con él. ¡Aleluya! Gloria al Eterno. Vamos a seguir 37 y luego el 38 de Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice, vamos a leerlo juntos, hermanos,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Yeshua el Mesías, Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Él. Nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. Y si vamos a tener que pasar por tiempos difíciles, bendito sea el Eterno. Le alabamos y le bendecimos, porque nada nos va a separar de su amor. Y si aún, así como lo dijo Pablo, no es una idea mía, no me la quiero jugar al muy espiritual o al mártir. No, yo no quiero que sea así. Pero si es voluntad del Señor que sea así, el Señor me va a fortalecer. A mí y a mi familia y a todos ustedes también. Entonces, en Él nada nos va a separar de su amor. Amén. Aleluya. Vamos a seguir. Ya un poco más adelante vamos a terminar, no mucho. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me llama mucho la atención porque dice en lo que requiere diligencia. Hay veces que nosotros somos muy diligentes para cosas que no requieren ser diligentes. El Señor a través de Pablo nos está enfocando. Enfócate a ser diligente en lo que es necesario. Y claro que conociendo a Pablo, según la Escritura, nos está diciendo, sé diligente en escudriñar la Escritura. Sé diligente en oración. Sé diligente en humillarte delante de Él para que haya más unción del Espíritu en ti, que seas ungido, que seas revestido por Él. En eso tenemos que ser diligentes, en obedecer la palabra. Amén. Vamos a seguir sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. No, es que a mí el Señor me prometió que yo no voy a pasar por tribulaciones. De hecho, me va a raptar antes. Ay, perdónenme, pero el contexto bíblico es muy amplio. Estoy tocando así, bien pequeño, de este tema. Hermanos, por favor, no nos aferremos a cosas que no están apuntaladas, que no están fortalecidas en la verdadera palabra de Dios, en la sana doctrina. Tengamos, ¿verdad?, juicio en este asunto. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y sigue diciendo Pablo acerca de cómo debemos de comportarnos en Romanos 12. Pero aquí es muy importante, en este tiempo de apenas comenzar con algo de sufrimiento, es un tiempo de compartir con la necesidad a los santos, practicando hospitalidad, viendo por la necesidad de los otros si hemos sido bendecidos, si tenemos abundancia. Sigamos, 2 Corintios 1, 3, 9. Acuérdense, todo esto basado en lo que dice tribulación en Mateo 24. 2 Corintios 1, 3, 9. Bendito sea Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, Padre de misericordia. Fíjense cómo se expresa. Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aleluya. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Ahorita me acuerdo, mi esposa enfermó. Fue un tiempo muy difícil para todos, pero obviamente ella fue la que sufrió más. Pero ella fue consolada por Dios. Ella tiene su testimonio de cómo Dios la llevó en el tiempo de hospitalización, en el tiempo de que creyó que iba a morir y todo ese asunto. Pero no pasa mucho tiempo cuando el Señor la saca de todo este asunto de la enfermedad y del sufrimiento y fue consolada. No pasa mucho tiempo cuando vienen personas que ni siquiera conoce a ella y le hablan desde otras ciudades para que ella dé consuelo, porque están sufriendo exactamente lo mismo. El Señor permite que pasemos por tribulaciones para que nosotros podamos ser consolados y a su vez consolar a otros. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto y el otro? En lugar de ponernos en manos del Señor, recibir su consolación y en Él vamos a recibir la sanidad. ¿Sí? ¿Para qué? Tiene un propósito. Sí, para honra y honor de Él, pero es también para que yo con esa experiencia de haber sido consolado por Él pueda ser instrumentos en sus manos para poder consolar a otros. Tiempos de tribulación son de bendición, son de aprendizaje,
son de maduración, son importantes para nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia y nos revele esta verdad. Vamos a seguir. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, fíjense nada más, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por el mismo Mesías somos consolados. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y así somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en él sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Cuántos podrían decir un amén sincero bajo este contexto? Fíjense qué tremendas palabras. Es que él era Pablo el apóstol y él sí. No, Señor, no se entienda mal. Está hablando voy a decirlo de esta manera. Yo sé cómo es que se dice lo más correcto, pero lo voy a decir de esta manera. Estamos hablando de la iglesia de Cristo en Corinto. Y él está escribiendo porque están sufriendo. La congregación de los santos, las ovejas que fueron encontradas a través del Mesías, en toda la historia han pasado sufrimientos y tribulaciones. Y se nos está diciendo por adelantado que nosotros también vamos a pasar ese tiempo difícil. Pero Él va a estar con nosotros y nos va a fortalecer, porque Él es nuestra consolación. Vamos a seguir. Sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Sufrimos, pero somos consolados y nos regocijamos juntos, porque pasamos tiempos difíciles, pero hemos sido rescatados en el Señor. También lo sois en la consolación. 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Ahorita que se menciona Asia, me acuerdo del pastor Fabián. El pastor Fabián, que ha pasado tiempos tan difíciles. Me llama mucho la atención porque su sonrisa, su actitud, no es de gratis. Yo lo conozco a mi hermano, a mi pastor Fabián. Yo sé que él ha pasado por tiempos difíciles, pero el Señor lo ha sacado adelante. Y si podemos asegurarlo, que los conocemos bien, de que el pastor Fabián es un instrumento de consolación para el que sufre. Y no lo duda, en el tiempo de que hay necesidad, si tiene que agarrar un vuelo e ir hasta la otra mitad del mundo, lo hace para estar ahí. Y es instrumento de consolación. ¿Por qué? Porque entiende, porque ha entendido a través del trato del Señor con los años que se tiene que sufrir. Me da tanto sentimiento esto porque sé que es verdad. Sé que es verdad. Sé que es verdad que es necesario que pasamos por tiempos difíciles. Y yo doy muchas gracias al Señor por la vida de Fabián. Sí, fíjense cómo lo escribe Pablo. De tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos. Fíjense nada más, porque es tan fácil que pongamos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestras maneras, cuando el Señor quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Sé que nos tenemos que preparar, pero estamos todos afanados, queriendo llenar la despensa, queriendo asegurar que vamos a estar 2 o 3 meses bien y que no nos va a faltar nada. Que el Señor nos perdone si hemos hecho eso con una actitud no correcta, porque nuestra confianza tiene que estar en Él, no en nosotros mismos, ni en nuestras capacidades. Que el Señor tenga misericordia, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Vamos a seguir, y con esto vamos a terminar. Voy a tocar esto de Apocalipsis, muy breve, lo voy a cortar, que me extendí demasiado. Yo pensaba que iba a ser un video más corto. Fíjense cómo dice la palabra.
tenemos que tratar el tema de la tribulación según Apocalipsis. ¿Y quién va a estar ahí? Sí, vamos a ver. Pero esto nada más es para reforzar lo que está diciendo Mateo 24. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14. Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Fíjense qué honor tan grande. Queremos que Cristo nos quite toda tribulación, angustia y sufrimiento. No queremos pagar ni nada. Todo es por gracia y yo no voy a sufrir porque Él ya sufrió por mí. Muchos dicen, cuando la palabra del Señor habla de los que han sufrido por causa de su nombre y por causa de su palabra, tienen un galardón grande. Están delante del trono de Elohim. Eso no es para todos, eso no es para cualquiera, sino para verdaderamente personas que han emblanquecido sus ropas, que han verdaderamente lavado sus ropas en la sangre del Mesías y han estado dispuestos aún a sufrir por causa de su palabra. Hermanos, tenemos que tener más ambición en las cosas del Espíritu y dejar las cosas de la carne, del mundo. Que el Señor nos ayude, pero sigamos. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Fíjense otra vez, tomando ese lenguaje del Viejo Testamento, el tabernáculo, el Sukkot, ¿verdad? Sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno, porque así lo promete su palabra. Fue sembrado con lágrimas, pero con regocijo y gozo se va a cosechar. Bendito sea el Eterno, porque así es. Cuando nosotros sentamos, y con esto voy a terminar, a Mateo 24, vemos que se habla de la tribulación en 3 versículos. Dice: entonces los entregarán a la tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice. Por causa de mi nombre. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Claro que está hablando de algo que no ha sucedido, ¿sí? 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Se van a oscurecer, se va a poner, se va a nublar, etcétera. Va a haber señales en los cielos. Pero aquí lo importante dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Hermanos, la palabra del Señor habla de la tribulación. Y la palabra del Señor habla que van a ser acortados los días de sufrimiento, porque ni siquiera los escogidos serían salvos si no se hace de esa manera. Hermanos, tenemos que recapacitar en nuestra fe. No podemos seguir creyendo que en la vida solo Dios te va a dar confort, prosperidad, sanidad y que nunca jamás vas a sufrir. Es falso eso, no es cierto. En mi experiencia, en la de muchos hermanos que aman al Señor, yo he visto que se han enfermado, han sufrido, han pasado por estrechez económica, ahora sí que los han criticado injustamente. Desgraciadamente las críticas vienen principalmente de la misma iglesia, del mismo cuerpo, ¿sí? Han tenido que pagar un precio, no comparado con lo que ha de venir. Sin embargo, sí se ha sufrido. Yo no he visto ni aún los mismos que predican que todo va a estar bien, que les vaya siempre bien. Hermanos, créanme y vean, analicen si estoy tratando de manipular algo o si esto es lo que verdaderamente la Biblia dice. Es más amplio este tema. Es más amplio este tema.
Pero hasta aquí lo voy a dejar. Hermanos, concienticémonos. Muchos serán engañados. Muchos falsos profetas. Muchos falsos ungidos. Muchos se enfriarán de su amor. Muchos se escandalizarán. Quiere decir que dejarán la fe. Muchos van a ser engañados. Hermanos, si yo no estoy preparado y consciente de que sí puedo sufrir y sí puedo tener tiempos de tribulación, si no estoy consciente de eso, cuando venga tribulación a tu vida, vas a dejar de creer en Dios, en Elohim, porque vas a creer que te falló. ¿Por qué? Porque se metió una falsa expectativa, una falsa enseñanza de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. No vas a estar dispuesto a sufrir. Es necesario que nosotros entendamos esto de acuerdo al contexto bíblico. Me llama mucho la atención cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 11, y que habla de la fe. Con eso vamos a cerrar. Déjennos ir para allá. Tengan paciencia, por favor. Fíjense lo que dice, y que esto es tremendo, y que nosotros no somos mejores que ellos, hermanos. Créanme que no lo somos mejores que ellos, ¿sí? Y dice, voy a partir del 8, el 1 dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y la revelación de las cosas que no se ven. 6. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y sigue, y habla también de Enoc, que es una bendición. Por fe Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que andaba agradando a Dios, caminaba en agrado a Dios. Pero vamos al 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció, partiendo hacia un lugar que habría de recibir por herencia, y partió sin saber a dónde iba. Imagínense el sufrimiento en la carne de Abraham al obedecer a Dios para ir a un lugar que nunca había ido y que ni siquiera conocía. Claro que batalló, pero venció porque el Señor se lo pidió. Pero por fe radicó como extranjero. Los que me conocen saben que yo sé de qué estoy hablando, juntamente con mi familia, y que toda la gloria y la honra sea para el Señor. No hay jactancia en eso, pero créanme, vivir como extranjero se sufre, y era necesario experimentar eso, porque era propósito de Dios. Sigamos. Porque él estaba a la expectativa de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su fe puesta en lo que ha de venir, en lo espiritual, no en lo que podía obtener de aquí. Vamos más adelante. Y habla de la fe de Sara. Dice, así que, en el 12, de uno faltó de vigor por su avanzada edad, nacieron multitudes como las estrellas en los cielos y como la arena en la orilla del mar, que es incontable. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y así tenemos que vivir. Porque los que dicen tales cosas demuestran que buscan su ciudad. Pues si ellos hubieran buscado la ciudad de la cual procedían, habrían tenido la oportunidad de retornar e ir a ella. Pero ahora es evidente que anhelaban una mejor que esta, no las que están aquí en la tierra, sino una ciudad celestial con el Señor, la cual está en el cielo. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios,
porque les ha preparado una ciudad. Por fe Abraham ofreció a Isaac en su prueba. A su unigénito ofreció sobre el altar al que había recibido por la promesa. ¿Ustedes creen que no sufrió al ofrecer a su hijo? Claro que sí. Por cuanto se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Sigamos. 20. Por fe, en cuanto a lo que habría de venir, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre el extremo de su bastón. Por fe, José, cuando moría, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones respecto a sus huesos. Por fe, los padres de Moisés, después de que ese nació, lo ocultaron durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al designio del rey. Por fe Moisés, siendo ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser afligido juntamente con el pueblo de Dios antes que complacerse por poco tiempo en el pecado, porque estimó como mayor la riqueza, el aprobio por causa del Mesías, que era superior a los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. Por fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque permaneció como viendo al Dios invisible. Por fe celebró la fiesta, la Pascua, que ahorita ya viene, está muy próxima, y roció la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe pasaron el mar rojo. 30. Por fe cayeron los muros de Jericó. Por fe Rahab la prostituta no padeció junto con los desobedientes, porque ella recibió en paz a los espías. 32. ¿Qué más diré? Porque me faltaría tiempo para contar a Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y del resto de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron promesas, cerraron fauces de leones, sofocaron voraces incendios, fueron librados del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y devastaron campamentos enemigos, devolvieron sus hijos a las mujeres habiéndoles resucitado de entre los muertos, pero otros murieron torturados sin buscar ser librados, a fin de obtener por fin una mejor resurrección. Otros soportaron escarnios y azotes, y otros fueron entregados a cadenas y cárceles, otros fueron apedreados, unos más aserrados, otros fueron muertos a filos de espada, otros anduvieron de un lado a otro cubriéndose con pieles de ovejas, de cabras, en privaciones, atribulados y maltratados, personas de quienes el mundo no era digno, anduvieron como errantes en el desierto, en las montañas, en las cuevas y en las grietas de la tierra. Pero todos estos que por su fe se tuvo testimonio de ellos, no recibieron la promesa, porque Dios la consideró de antemano para nosotros, para beneficio nuestro, para que no fueran perfeccionados ellos sin nosotros. Por tanto también nosotros, el capítulo 12, y ahí voy a terminar, tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube. Despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros, puesto los ojos en Yeshua, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la lista es bien grande. Siempre la bendición de parte del Eterno ha sido precedida por un tiempo de aflicción.
El tiempo de que nosotros seamos, ahora sí que juntados desde todas las naciones en la venida del Mesías para entrar en gozo y paz juntamente con Él y reinar en la tierra, porque eso dice la palabra del Señor. Desde Jerusalén Él se va a sentar para reinar en la tierra. Es precedido por un tiempo de aflicción. Es precedido por un tiempo de tribulación. Y ahí es donde se va a cernir al pueblo del Eterno. De ahí van a salir todos los que, porque la palabra de Dios lo dice, no me juzguen mal por favor, porque la palabra de Dios lo dice, ahí se va a separar lo que es el verdadero trigo de la cizaña, los cabritos de las ovejas, el que es falso e hipócrita del que es genuino. Va a haber un tiempo de cernir al pueblo, un tiempo de sufrimiento. Que el Señor nos tome verdaderamente fundados en la fe de Yeshua el Mesías, en la fe de los profetas, en la fe de los apóstoles. Y que venga ese ser investidos en el poder del Espíritu para poder cumplir, porque no va a ser de nosotros, sino por su gracia y su misericordia. Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a seguir poniendo cápsulas, voy a tratar de que sean más cortas, pero era necesario que vayamos por la Escritura y vayamos entendiendo todo esto. Que el Señor te bendiga, que tengas shalom y recuerda, aún en la tribulación, nada te va a separar del amor de nuestro amado Mesías, Yeshua. Que el Eterno te bendiga. Shalom.